En esta parte de la presentación vamos a introducir los restantes elementos fundamentales o esenciales del lenguaje GNU-MACPRO para construir problemas de programación lineal realmente completos y sofisticados y explotando toda su potencia. En la presentación anterior habíamos hecho nuestra primera codificación del modelo matemático del problema de la carpintería industrial. Esta es una transcripción del archivo 1 subproducción.mod, que es la extensión que elegimos para escribir los modelos. Y bueno, las partes fundamentales ya las hemos presentado. Lo que sí quiero destacar es que esa formulación verborrágica se corresponde con este estilo de escribir los problemas. Es decir, enumerando exhaustivamente todos los productos, todas las sumas, y como ven ahí, la exhaustividad nos lleva a formular un coeficiente por una variable, más otro coeficiente por otra variable, más, todo eso termina en un estilo verborrágico, en el que además no se distinguen los coeficientes o los modelos, el modelo matemático de los datos. Nosotros vamos a usar un estilo de codificación mucho más compacto, mucho más cómodo, que también está inspirado en la codificación algebraica, en el lenguaje algebraico, y que separa o nos permite, de hecho no nos fuerza, pero sí nos permite separar un modelo matemático de datos, de forma tal que en lo sucesivo vamos a tener una particularización para el problema. El problema va a ser un modelo matemático codificado normalmente de manera simbólica, y cuando al modelo matemático le agregamos un conjunto de datos que permiten poblar a toda la codificación simbólica, lo que se va a conformar es una instancia del problema particular. Y muchas situaciones de la realidad se pueden gestionar o manejar de esa manera, teniendo un modelo definido simbólicamente y con distintos conjuntos de datos se configuran distintas instancias del mismo problema para resolverlo para distintas situaciones, para distintos interesados, etcétera, etcétera. Eso va a quedar más claro cuando terminemos. Entonces, para avanzar, vamos a ver que cuando tenemos el modelo codificado de esta manera, lo que nosotros vemos es que hay coeficientes o constantes y variables, y que los elementos de todo problema de programación lineal en general se repiten, son comunes. Hay una función objetivo, hay variables que se han definido, hay coeficientes para la función objetivo, hay coeficientes para la matriz de restricciones, y hay coeficientes para los lados derechos de las expresiones, como 40, 375 o 500. Y esos son los elementos constitutivos de todos los problemas de programación lineal. Lo que vamos a ver a continuación es una forma distinta de ver estos problemas y que la vamos a sintetizar como un intento de generalización de ese problema. Es decir, una expresión de nuestro problema simbólica que incluye, por supuesto, esa instancia particular que acabamos de ver, con coeficientes especificados, y otra en la que los coeficientes se especifican de manera simbólica. Como ven, nuestro problema tiene una fuerte dependencia, o la representación de nuestro problema tiene una fuerte dependencia del tipo de productos que se han representado en la formulación matemática. En esta diapositiva, lo que uno puede ver en la sección de dados, o sea, de los supuestos, y que en general contiene todos los datos cual y cuantitativos que van a hacer a una formulación del problema, lo que ven es que varios de los datos cuantitativos se especifican para cada tipo de biblioteca, con esta expresión, para todo J que pertenece a P, o para cada J, cuando hemos dicho en alguna parte que J es un producto. Entonces, en esta representación nosotros definimos un conjunto de productos y nos tomamos el término conjuntos de su significado matemático, que en nuestro caso son las bibliotecas de las distintas series que se producen. Entonces, nuestro conjunto tiene dos miembros en la instancia particular que acabamos de repasar.
bibliotecas de la serie clásica y bibliotecas de la serie moderna. Esos son los dos miembros del conjunto productos. Luego hay un conjunto de datos, o varios conjuntos de datos, que se especifican por tipo de producto. Es decir, para cada miembro del conjunto producto se especifica una eficiencia en la línea de producción. Recuerdo que A, J, en esto acá nosotros decimos cantidad de producto procesado por hora. Entonces A va a simbolizar la eficiencia en la línea de producción, es decir, la cantidad de bibliotecas de la serie, de cada serie que se producen en una hora. Serían los 16 y 25 especificados de una manera genérica. Los coeficientes 16 y 25, así que 16 bibliotecas de la serie clásica y 25 bibliotecas de la serie moderna producidos en una hora en la línea de procesamiento. Así que una especificación simbólica de eso sería A sub J, la cantidad de producto J que se procesa en una hora, es decir, que se especifica un número para cada miembro del conjunto productos, que es lo que quiere decir esta expresión, para todo J que pertenece a P. ¿Sí? Otro conjunto de datos o coeficientes que tienen la misma especificación por tipo de producto son los coeficientes de la función objetivo, C sub J. Es la contribución al beneficio por unidad de biblioteca, es decir, por unidad de producto, es decir, que para cada miembro del conjunto producto, para cada J que pertenece a P, se debe especificar una contribución al beneficio económico. Serían una especificación simbólica del conjunto constituido por los números 310 y 230, las constantes que hemos anotado en la función objetivo. Otra especificación semejante se hace para los niveles máximos de producción. Nuestro problema tenía que representar una expectativa máxima de venta, que a su vez se traducía en una cota superior o en una restricción para el nivel de producción, es decir, que no permitíamos que la variable de decisión excediera ciertos límites. Entonces, también especificamos un nivel máximo de producción para cada producto J. Es decir, que para cada miembro del conjunto P, que lo vamos a recorrer con el índice J, nosotros vamos a especificar un nivel máximo de producción. Esos serían los roles de 375 y de 500, es decir, una especificación para esos dos números. Como ven, en algunos casos estamos hablando de especificar coeficientes de una ecuación, 310, 230, coeficientes de la ecuación de la restricción del tiempo, un 16avo y un 25avo, y en el otro caso estamos especificando en una misma línea lados derechos, es decir, estamos especificando en una sola línea varias restricciones. Esas son ciertas notaciones que son más compactas y que comunican más generalizadamente todo lo que es común en este problema. Así que con eso nosotros tenemos representados varios de los coeficientes o constantes de este modelo matemático que se especifican por tipo de producto, es decir, para cada elemento del conjunto P. Y hay otro tipo de coeficientes, en este caso hay uno solo, que es B, el tiempo, que se especifica sin consideración alguna con respecto a otros componentes del problema. Así que es una constante única, nosotros la calificaríamos como un escalar, usando la jerga de los vectores. Entonces varios de estos conjuntos serían vectores y nuestra constante B sería un escalar, es decir, es un coeficiente o una constante que nosotros anotamos, recuerden, en el lado derecho, y que nuestro problema es la representación del 40, las 40 horas semanales, que no se especifica por tipo de producto. Así que no tiene relación con el tipo de producto, tiene relación con otra parte del problema. A su vez, permítanme que retome esta diapositiva que dejaba bien en claro que la mayor parte del problema nuestro consistía en especificar datos cuantitativos por tipo de producto, por biblioteca de la serie clásica y por biblioteca de la serie moderna. ¿Sí? La eficiencia en la línea de producción, las contribuciones al beneficio económico y la producción máxima de cada una de las series que queríamos construir. Así que esta representación es una generalización de este modelo matemático y la parte de las ecuaciones es la que está más abajo. Entonces, antes de pasar a las ecuaciones, definimos las variables de nuestro problema, la variable de decisión de nuestro problema, como la cantidad de producto J a producir
y entonces va a haber una variable para cada miembro del conjunto productos. Es decir, una variable para representar los niveles de producción de cada tipo de biblioteca que vamos a producir. Así que definimos X sub J. Luego, la función objetivo, que es esencial en todo problema de programación lineal, tiene la notación de siempre, z igual a, aparece la sumatoria, un símbolo que nosotros ya conocemos, y que en este caso va acompañado por una expresión debajo del símbolo de la sumatoria que dice J pertenece a P. Eso comunica que esta expresión matemática que va a continuación del símbolo de la sumatoria tiene tantos términos como miembros tiene el conjunto P. Entonces esto es para todo J que pertenece a P, la operación CJ por X sub J se despliega. Así que para nosotros esta representación es la de esta ecuación. Y como nuestro conjunto de productos tiene dos miembros, hay dos términos en la expresión desarrollada completamente. Entonces así se indica cuántos términos tiene la sumatoria. Y nosotros sabemos que tenemos que hacer los productos antes que la suma, ¿sí? Esa es la presencia tácita que todos entendemos cuando vemos esta notación. Después con sujeto A indicábamos el principio de las restricciones y aparece de nuevo la sumatoria, la notación que dice los miembros del conjunto P que se van a recorrer, y en este caso al aparecer a la izquierda de la desigualdad, del símbolo que representa la desigualdad, o la condición lógica que vamos a comparar acá, quiere decir que a la izquierda de esta inecuación hay tantos términos como miembros tiene el conjunto P, y que nosotros simbólicamente los recorremos con el índice J. Esa es una terminología que podemos adoptar. De nuevo, para forzar la precedencia de operaciones, indicamos 1 sobre AJ, es decir, que acá va 1 sobre 16 y 1 sobre 25, y esto se debiera leer así: como a la derecha hay un escalar, esta expresión representa una sola ecuación, que es esta. Representa una sola ecuación, que es esta, porque a la derecha hay un solo escalar. Y a la izquierda el número de términos de esa inecuación está indicado por la cantidad de miembros del conjunto P, que es lo que está señalado en esta parte de la notación. Bien. Y lo último que tenemos en esta expresión generalizada es la expresión de las cotas para las variables de decisión. Esto ya lo habíamos presentado, pero lo habíamos presentado de manera verborrágica, o sea, una cota para cada variable de decisión, x sub c menor o igual a 375 y x sub m menor o igual a 500, y por supuesto la señalamos doblemente acotada, porque es un problema de programación lineal y no puede ser negativa, así que mayor o igual a 0 para las dos. Eso se representa en la notación algebraica de manera compacta de esta manera. Como en el lado derecho de esta doble desigualdad hay una expresión con subíndice, quiere decir que hay tantas inecuaciones como miembros tenga el conjunto P que vamos a recorrer con el índice J. Como ven, todo se repite donde debe repetirse y nos aprovechamos de eso para simplificar nuestra notación, y ahora vamos a tratar de explotar esto en el lenguaje de programación, es decir, vamos a traducir esto con constructos, como se dice, específicos, con el léxico y la sintaxis que espera GNU MATPROC para traducir esto en una expresión informática que podamos comunicársela al solver para que la compile, y que también vamos a ver cuando la reúna, cuando le agregue los datos de una instancia particular, construya un modelo que sea la representación específica de pero que también con otros datos pueda resolver el mismo problema con otros datos, es decir, una instancia diferente del problema con el mismo modelo algebraico, que esa es la terminología que adoptamos a partir de ahora, ¿sí? Lo otro que voy a decir acá, antes de que pasemos, es que esta organización de la información es muy... si se la sigue con cierta disciplina,
es muy comunicativa y es muy legible, no estaba encontrando el término, es muy legible para nosotros mismos cuando volvamos a ver este modelo matemático dentro de 2 meses, 3 meses o 2 años. En la primera parte, dados, vamos a reunir toda la información relativa a los datos cual y cuantitativos del problema, con mayor o menor simbolismo, pero van a estar ahí todos los datos cual y cuantitativos. Después vamos a definir las variables de decisión del problema y a veces va a haber varias definiciones de variables, como van a ver en modelos más complejos. Es más conveniente definir varias familias de variables en vez de una sola para representar a todas. Después va a haber una función objetivo, que puede ser de maximización o de minimización, y va a haber un conjunto de restricciones, en el cual nosotros vamos a usar toda la simbología que ya hemos definido anteriormente, tanto para las constantes, que son los que están enumerados en dados, y las variables, que son las que están definidas en su propia línea o en varias líneas. Vamos a aprovecharnos de toda esa simbología o toda esa notación para escribir compactamente las operaciones matemáticas que me permitan construir las ecuaciones que representen el modelo matemático. Bien, todo eso lo vamos a expresar de manera informática, y antes de pasar a esta era nuestra primera codificación, que es la verborrágica, y vamos a sintetizar lo que acabamos de decir, pero vamos a introducir alguna terminología particular que tiene relación con nuestro lenguaje algebraico o nuestro lenguaje modelado algebraico GNU MATPRO, o AMPL, como ya hemos dicho, que uno es un subconjunto del segundo, el primero es un subconjunto del segundo. En GNU MATPRO y en AMPL va a haber construcciones léxico-sintácticas específicas para los conjuntos. Así que vamos a usar, cuando definamos conjuntos como el de productos en nuestro problema, construcciones específicas, léxico-sintácticas, como dije hace un segundo. También va a haber construcciones específicas léxico-sintácticas para definir y poblar los parámetros, es decir, para darle los valores específicos. O sea, por un lado vamos a definirlo y por otro lado los vamos a especificar cuantitativamente. En nuestro caso, los parámetros o el término parámetros en GNU MATPRO se va a referir a todo dato cuantitativo. La eficiencia en la línea de producción, las contribuciones al beneficio económico, pero también van a ser parámetros los lados derechos y también van a ser parámetros los datos escalares, así como la B mayúscula que acabamos de definir en esta notación. Esto también va a ser un parámetro en GNU MATPRO. Va a haber entonces construcciones léxico-sintácticas también para definir las variables, ¿sí? Y las variables, como de costumbre, van a representar las incógnitas que pretendemos que el simplex resuelva para encontrar una solución a nuestro problema. Va a haber una construcción también para generar, que ese es el término que ya habíamos introducido, la función objetivo, que se quiera maximizar o minimizar, y va a haber otras construcciones léxico-sintácticas para generar las restricciones, que nosotros una parte ya la aprendimos, pero ahora vamos a generalizar todo lo que ya aprendimos. Así que estos van a ser los objetos elementales. Acá objeto no está usado en el término de programación orientada a objetos, por si alguno lo quiere relacionar, está usado más genéricamente el término objetos. Son los elementos atómicos, si quieren, de la codificación de un problema de programación lineal en GNU MATPRO. Estos elementos atómicos o elementales van a ir acompañados de otra construcción léxico-sintáctica que nosotros vamos a llamar los índices, que nos van a permitir a nosotros especificar de manera compacta esto, para cada J que pertenece a P, y ponerlo en expresiones matemáticas, y ponerlo en restricciones, para que, como en esta, que se tienen que desplegar varias con una sola línea de código, como acá se expresa en una sola línea algebraica. Bueno, vamos a traducir este problema del lenguaje algebraico en un lenguaje informático, que es cuál es el de GNU MATPRO, y van a ver que hay mucha literalidad. Por eso este lenguaje se diseñó para este tipo de notación, y como este tipo de notación es muy comunicativa, es muy compacta y es muy potente, es que de ahí le proviene la potencia también
al lenguaje de programación que estamos usando para codificar nuestros problemas. Así que acá están los elementos atómicos y los objetos auxiliares de la codificación, los índices. Vamos a repasarlo rápidamente. Para eso, hagamos nuestra primera codificación con todo lo que acabamos de presentar y anticipando que vamos a separar el modelo matemático de los datos del problema. Y eso lo vamos a ver en con nuestras herramientas, porque va a haber un archivo para el modelo y va a haber otros archivos que pueden ser usados con el mismo modelo para los datos. Así que primero el archivo para el modelo. Como recordarán, toda línea en GNU MATPRO que se empieza con el carácter del numeral indica comentarios y el compilador los ignora hasta el final de la línea. Así que nada de esto es relevante a los fines del compilador. Y nosotros lo usamos ahí para comunicarnos a nosotros mismos o a otros colegas información relevante del problema. En este caso está como un recordatorio que voy a usar el archivo 2 subproducción.mod. El 1 era el verbo rágico y este va a ser el algebraico, ¿sí? Y .mod la extensión para los archivos de modelo. Recordarán que en el otro nosotros empezábamos definiendo las variables y había una definición que decía var x sub c, var x sub m, con punto y coma para indicar que se terminaba la instrucción. Bueno, set espacio p es la instrucción para definir un conjunto. Set, los que saben inglés saben que la palabra set quiere decir conjunto en inglés, así que set es una palabra reservada dentro de GNU MATPRO, es decir, nosotros no la podemos usar con otro propósito que no sea declarar conjuntos. Entonces set no puede ser un nombre de variable para nosotros ni un nombre de nada en nuestros modelos, ¿sí? Porque la palabra set, como todas las palabras reservadas, solo pueden ser usadas en el sentido que el lenguaje de programación ha previsto en su diseño y en el caso de la palabra set, el único sentido previsto o el único propósito previsto para la palabra set es ayudarnos a definir o declarar conjuntos. Así que la sintaxis ven que es la misma. Set espacio p define un conjunto que se llama p. Punto y coma, terminó la instrucción. Así que set espacio p es una instrucción para definir un conjunto que se llama P. Y el término P lo hemos elegido nosotros para coincidir con esta P, ¿sí? Así que va a representar a este conjunto de productos. Vamos a hacer una traducción bastante literal de este modelo algebraico. Van a ver que todo está elegido para que eso sea así. A continuación viene una instrucción para definir parámetros. Les recuerdo que los parámetros son los elementos del lenguaje en el que nosotros vamos a almacenar constantes o coeficientes cuantitativos, números concretos, valores concretos. Pero en esta especificación simbólica, lo único que vamos a hacer es darle un nombre a esos coeficientes. Entonces empecemos, para seguir el orden de la otra diapositiva, con las constantes que representaban la eficiencia en la línea de producción, que se llamaban A. Y había una para la biblioteca de la serie clásica y había otra para la biblioteca de la serie moderna. Entonces la palabra reservada param sirve para declarar un parámetro. Y en este caso el parámetro lo voy a llamar A, como lo llamamos en la notación algebraica. Y con esta transcripción de J in P, J minúscula in P, le indicamos y entre llaves sinópticas, le indicamos al compilador GNU MATPRO de que el parámetro A debe indizarse para cada miembro del conjunto P y que yo cuando necesite invocar algún miembro en particular voy a usar J para indizarlo. Así que le pongo un nombre al índice, digo que el índice sirve para recorrer todo el conjunto P y que esta expresión indizante, ese es el término que se usa para describir este tipo de expresiones entre llaves sinópticas, debe aplicarse a la definición del parámetro A. Entonces va a haber un parámetro A para cada miembro del conjunto P. Esa sería la expresión equivalente a esto. A sub J para todo J que pertenece a P. En particular, les quiero hacer notar a quienes no sepan inglés que en inglés este símbolo pertenece, que decimos no, que es el que nosotros usamos para
leer esto en castellano, decimos para todo J que pertenece a P, en inglés esto se lee in P. For all J, J, in P. Por eso el lenguaje usa mucho del lenguaje en inglés, pero con un sentido particular porque es usado informáticamente. Así que acá hemos hecho una definición simbólica mediante esta instrucción. Param, palabra reservada, espacio A, el coeficiente se llama A. Este espacio de acá no es necesario que esté, le agrega comunica mejor, más elegancia, si ustedes quieren, a este archivo. Y a continuación, entre llaves sinópticas se indica un conjunto que se debe recorrer para calificar al parámetro A. Entonces va a haber un A para cada miembro del conjunto P que se recorre con J. Así que va a haber un A para la serie clásica y otro A para la serie moderna, 16 y 25. El parámetro B, ya lo indicamos acá, era un parámetro que no se indizaba por conjunto alguno, era un solo número en nuestra representación y se define igual. Y no se lo indiza, porque no se lo califica. B es un solo valor y entonces no tengo que indicar un conjunto que se deba usar para indizarlo. Así que B, nuestro número 40, se declara de esta manera. Pero como ven es una declaración simbólica. No es una declaración específica o instanciada, se diría, cuando es que el término que describiría param B igual 40. ¿Sí? Después definimos el parámetro C para el coeficiente de la función objetivo y lo indizamos con la misma expresión indizante que para el parámetro A, porque recuerdo que eso estaba así en la notación simbólica y lo propio aplicaba cuando lo hacíamos con el límite superior de la producción U, y lo propio aplicaba cuando definíamos a la variable. Entonces tenemos 4 sentencias param para definir los datos cuantitativos. Todo este bloque se correspondería con el dados de nuestra expresión algebraica, var, la línea de definición de la variable es var x, y la expresión indizante. Esto dice que debo definir o que el compilador debe reservar una variable x para cada miembro del conjunto P. Vamos acá y veamos que se corresponde con toda esta parte, ¿sí? Toda esta parte. Y fíjense que para todo J en P o para cada J en P, que son expresiones sinónimas en la lengua hablada, para cada o para todo son expresiones sinónimas. Y este es un símbolo para todo que se usa en las matemáticas. Aparece para todo J en P, para todo J que pertenece a P, para todo J que pertenece a P. Cada vez que aparece uno de esos, en nuestra expresión matemática, informática también se repite. Bien, a continuación codificamos la instrucción para generar la función objetivo. ¿Qué sabíamos de la presentación anterior? Que la palabra reservada con la que iniciamos esa instrucción era maximize, que le podíamos poner un nombre y que todo lo que iba a la izquierda de los dos puntos eran opciones para generar la función objetivo. A continuación de los dos puntos señalamos que viene una operación o una expresión, es decir, un conjunto de operadores y variables y definiciones que permiten obtener un valor calculado. Eso es una expresión. Y aparece esto escrito. Sum, con letra minúscula, es un operador. Es decir, tiene un rol semejante a más, menos, por, dividido, que es simbolizar una operación matemática algebraica. Sum representa la sumatoria. La palabra escrita con minúscula sum representa al operador sumatoria, es decir, a sigma mayúscula. Y fíjense que nosotros acá anotamos sigma mayúscula y abajo J pertenece a P. Acá, después de la palabra sum, escribimos la expresión indizante J pertenece a P en los términos o en la sintaxis que Genuma Pro entiende. Entre llaves sinópticas se señala la expresión indizante que se debe usar con el operador sumatoria. Bien, ese es el sentido de esta parte. Y a continuación se señala la operación que va a aplicar a sum. C sub j por x sub j. C sub j se corresponde con esta definición y x sub j se corresponde con esta definición.
En las expresiones que ya se usan para los cálculos, los índices se señalan entre corchetes. ¿Sí? Entre corchetes, porque acá entre corchetes se podría poner un miembro directamente del conjunto. Cuando yo pongo un símbolo J, en esta expresión estoy diciendo que se deben reconocer todos los miembros de P, todos los miembros del conjunto P con el índice J. Pero en una expresión cualquiera yo podría poner acá, en vez de J, poner un miembro directamente del conjunto. ¿Sí? Escribir el nombre concreto de uno de los miembros del conjunto. Para eso la sintaxis es indicar los miembros de los conjuntos entre corchetes, sea con un índice que nos permite recorrer a varios miembros o con el nombre del miembro particular al que quiero referirme en un cálculo concreto. Esto entonces representa la función objetivo. Y fíjense que siempre se termina con punto y coma. Entonces esto se lee maximizar la función objetivo que se llama beneficio, no z, sino beneficio, que es la sumatoria para todo j que pertenece a P de C sub j por x sub j. ¿Sí? Simbólicamente es eso lo que estoy leyendo. En la línea siguiente ya codificamos la instrucción para generar la función, la inecuación que representa a la restricción del tiempo. Entonces, subject to, palabras reservadas para una restricción. Tiempo, el nombre que le damos a la restricción, eso ya lo habíamos usado. Sumatoria, vuelve a aparecer algo porque también hay una sumatoria con la misma expresión indizante y una expresión algebraica distinta a la anterior, pero que se parece. Hay un paréntesis para indicar que se van a usar las inversas de los coeficientes A sub j, que se han declarado acá arriba, entre paréntesis para indicar la precedencia, como ya lo habíamos señalado antes, y después se multiplica por x sub j, como son miembros que se recorren con j, van entre corchetes, acá se recorren todos los miembros de j, de acuerdo con esta expresión indizante, menor o igual, que se codificaba con 2 caracteres, y b, el escalar definido acá arriba, punto y coma. Se terminó la expresión indizante y hay una sola ecuación que resulta de esto. Esta. Como ven, el lado izquierdo de esa inecuación es igual a esto, o tiene muchos elementos, y eso se nota también acá. El lado izquierdo se parece a la función objetivo, sum j. A propósito, vamos a decir la precedencia de sum en esto. Sum tiene menos precedencia que el producto, lo cual quiere decir que en esta expresión primero se hace el producto y luego se suma. Es lo que nosotros queremos. Así que sum tiene menos precedencia que este producto. Y si hubiera acá un más a la derecha del sum, sería antes que sum, que porque tiene muy baja precedencia este sum. Eso lo vamos a ver en modelos más complejos. Y acá, de nuevo, tiene precedencia la expresión entre paréntesis, la primera, la máxima. La segunda precedencia es el producto, ¿sí? Porque está a la izquierda del menor o igual. La tercera es sum, así que solo se multiplica una vez que se hizo el producto, y el producto se hace solo una vez que se hizo este cociente 1 sobre AJ, y recién ahí se hace la comparación con menor o igual. Así que esta tiene la menor precedencia de todas en esta lista, en esta ecuación, en esta expresión. Bien, la novedad en la línea de límite, es subject to, es la expresión, es la palabra reservada para indicar que queremos que se genere una restricción, pero acá a la izquierda de los dos puntos hay una expresión indizante. Fíjense que acá no hay y acá sí. Esta es la forma de codificar que va a haber más de una restricción que va a tener una parte común de su nombre que va a ser límite. Y la parte no común del nombre va a ser un límite para cada miembro del conjunto P que se recorra con J. Entonces, en nuestro caso va a haber una restricción que se llame límite para la serie moderna y una restricción que se llame límite para la serie contemporánea. Y en esta línea lo que estamos codificando es una representación de tantas inecuaciones o doble desigualdades como miembros tiene el conjunto P. Y eso lo sabemos porque está a la izquierda. Así que esto es una opción para especificar muchas restricciones de manera compacta. Así que si P tiene 3 miembros, yo
simplemente especifico en una sola línea 3 inecuaciones. Si tiene 10, especifico 10. Y así sucesivamente. Y esta parte de acá no les va a costar mucho trabajo entender que es la doble desigualdad para poner la cota inferior en 0 y la cota superior en U sub j, que está definida acá arriba. ¿Sí? Entonces, cuando a la izquierda de los dos puntos no aparece nada, lo que se está escribiendo es una sola, generando es una sola ecuación, o expresión lineal, sería más correcto decirlo. Cuando a la izquierda de los dos puntos, estos, aparece una expresión indizante, se están generando varias expresiones lineales, varias ecuaciones o inecuaciones, dependiendo del resto de la notación que se esté usando. Como siempre, la palabra end indica que hemos terminado, y cuando vamos a separar modelo.mod, archivo.mod de datos, es necesario poner la palabra end cuando termina. A continuación vamos a ver cómo se codifican los datos. Como ya dijimos, los datos van en un archivo aparte. Entonces yo voy a tener por un lado el archivo del modelo matemático y por el otro lado el archivo de los datos. Y los datos se van a corresponder con una instancia particular. Así que acá en esta especificación tiene que aparecer los datos cuantitativos y los cualitativos también. Yo me refiero a cualitativos como porque estamos usando nombres para los miembros del conjunto P. Pero si usáramos índices también o números naturales para los miembros del conjunto P, serían exclusivamente datos cuantitativos. Por eso es que a veces uso la expresión cual y cuantitativo. No tengo obligación de usar exclusivamente cuantitativos. Entonces, cuando reunimos modelo y datos, lo que construimos es una instancia particular del problema. Si cambiamos los datos, construimos una instancia con el mismo modelo, otro problema, otra instancia del problema. Eso van a ver que es muy práctico y muy conveniente para interpretar y analizar los problemas. Así que este es el rudimento de separación de datos del modelo, con las ventajas que eso implica. También es un archivo de texto, así que también se escribe en el bloc de notas o en el Gedit, que era el que yo estaba usando, o en cualquier editor de texto plano, sin formato. ¿Sí? Esto no se usa Word u otros programas semejantes porque los formatos que se le agregan no son compatibles con esto. Acá no debe haber formato de letra negrita o letra itálica o justificación de margen y cosas por el estilo en estos archivos, porque eso no es entendible por los compiladores. Los compiladores no entienden esos formatos. Entonces se codifican solamente con el lenguaje sintáctico, semántico que ya estamos completando con esta presentación. También se usan palabras reservadas y se usa una sintaxis para los datos específica. Cuando se usa un archivo de datos separados, la primera línea del archivo debiera ser, o la primera línea sin comentarios, debiera ser la palabra reservada data. Es necesario que figure, porque así el compilador va a entender que está recibiendo datos. ¿Sí? Es una exigencia de nuestra compilación que la primera línea que aparezca, que no sea un comentario, sea la palabra reservada data. Así indicamos que vamos a pasar datos al compilador. Luego, punto y coma indica que se terminó la instrucción, así que esto es completo. Después viene set espacio P, eso ya lo sabíamos, así como en el archivo del modelo se codificó la declaración del conjunto P con esa construcción léxica, acá también se la repite, set.p. Pero a continuación viene este operador, este es un operador, también con doble carácter, se lo representa con dos caracteres, dos puntos igual, y este operador se lee o se dice asignación. Este es un operador de asignación. Nosotros cuando presentamos la idea de algoritmo, unas presentaciones atrás ya lo usamos, porque es una representación bastante generalizada en el mundo de las ciencias de la computación, de que con este operador se señala la asignación, es decir, lo que está a la derecha se pone en lo que se llama a la izquierda, en lo que está a la izquierda. No es exactamente un igual, es una asignación, eso ya lo explicamos. Entonces, a continuación de este operador de asignación, y como la primera instrucción es set, la primera parte de la instrucción es set p, lo que estoy diciendo es que voy a asignar como miembros del conjunto P
conjunto P, clásica y moderna, es decir, dos miembros. Y voy a asignar nombres. Podría poner 1 y 2 números, pero yo voy a poner nombres para en los resultados de la optimización entender mejor los resultados. Voy a usar nombres que signifiquen algo para mí. Entonces, va a haber un miembro del conjunto P que se va a llamar clásica, y va a haber un miembro del conjunto P que se va a llamar moderna. Y con esos miembros vamos a indizar tanto la variable de decisión como todos los parámetros de este modelo que tengan una indización. A continuación viene la instrucción para indizar, para poblar a los parámetros ya declarados. Acá tenemos que poblar parámetro C, parámetro U y parámetro A, C y U. Y como ven, todos tienen en común que se indizan por el mismo conjunto. Eso vamos a aprovecharlo en la codificación de los datos de esta manera. Ponemos dos puntos, ¿sí? Y eso en la sección de datos indica que a continuación puedo pasar una lista de parámetros que ya tenían nombre, porque estaban declarados acá, A, C y U, y yo voy a pasar una lista de parámetros que compartan algo. Entonces, A, C y U, ¿qué comparten? Que son indizados por los miembros del conjunto P. Así que bueno, en la lista pongo A, C y U, y a continuación del último miembro miembro de esa lista va el operador de asignación. Y a continuación viene un paquete, vamos a llamarlo así, de información que dice nombre del miembro y los datos ordenados A, C y U para ese miembro. Entonces esto dice que A para la biblioteca clásica es 16, que C para la biblioteca clásica es 310 y que U para la biblioteca clásica es 375. ¿Por qué? Porque A está primero, C está segundo y U está tercero. Y después de clásica, 16 está primero, A, 310 está segundo, C, y 375 está tercero, U. ¿Sí? Esa es la lógica con la cual está diseñado esta sintaxis para comunicar y poblar de datos a los parámetros. Clásica se repite acá, es necesario, no me lo puedo ahorrar. Vamos a ver después otras notaciones más compactas en las que a veces eso es posible ahorrárselo, pero en este caso no. No es posible hacer ese ahorro, entonces se repite. Y a continuación, después del último número, como había 3 nombres de parámetros, después de los 3 números, él espera otro miembro del conjunto P, porque sabe que los parámetros A, C y U están indizados por los miembros del conjunto P. Entonces, moderna es la primera parte del siguiente paquete de información, que es el miembro del conjunto P. Y 25, que es el primero, corresponde a A, 230, que es el segundo, corresponde a C, y así sucesivamente. ¿Sí? Esto acá está construido en el teclado, llenando de espacios esto, aunque estrictamente no es necesario. Con un solo espacio separando A de C y a C de U, el compilador entiende que terminó A y que empieza otro que se llama C, y que si hay un espacio, o sea que el espacio se usa para separar unidades léxicas, sería la descripción. Es decir, el espacio se usa para separar las palabras de este lenguaje. Y se pueden usar libremente, o sea, la especificación de diseño a nosotros nos permite usarlo libremente. Puedo usar tantos espacios como quiera para separar las unidades léxicas. Entonces, entre 310 y 375 yo puedo usar la cantidad de espacios que quiera. Esto yo lo estoy usando, y todos los que usamos este lenguaje lo usamos, con una disciplina para reproducir en este formato, que es bastante limitado desde el punto de vista del formateo, una tabla. Eso tranquilamente puedo ir a Word y escribir una tabla que sintetice eso en la especificación del lenguaje natural de este problema y que se parezca, yo qué sé, a esta. Esto es escrito como tabla. Esto escrito como tabla, yo lo puedo traducir fácilmente en una especificación de este tipo para que un programa informático lo resuelva sin ambigüedades, ¿sí? Es la cosa. A propósito, tomen nota del uso de los espacios y los retornos de carro de línea, que son bastante libres en este programa, porque la instrucción completa o la sentencia
con la cual definimos y poblamos los tres conjuntos de parámetros, empieza con la palabra param, que se escribe una sola vez para el param A, C y U. Podrían hacerse en 3 líneas separadas, pero nosotros lo hacemos en una sola, para hacerlo más compacto. Y ¿dónde termina esa? Termina en el punto y coma. Y el punto y coma está acá. Acá hay un enter para venir a la línea siguiente, y acá hay otro enter para venir a la línea siguiente, y eso no interrumpe para el compilador que la instrucción que se dio, la sentencia que se dio, empieza con param y termina con punto y coma. Así que param, dos puntos, A, C, U, asignación, dos puntos igual, clásica, espacio 16, espacio 310, espacio, y así hasta el final, hasta punto y coma es una sola instrucción. Los espacios y los enters en esta, cuando escribimos este archivo, los hemos puesto para seguir disciplinadamente y tener esta representación ordenada de los coeficientes que representan A para clásica, C para clásica, U para clásica, y así para Modern y todo de una forma compacta, comunicativa y que no tiene ambigüedades para nosotros cuando tenemos que leer los datos y comunicarnos los datos entre nosotros tampoco. Y esto además es lo suficientemente inequívoca como para que yo se lo comunique a una computadora y haga la asignación correcta de las ubicaciones de memoria para operar con estos números. Por último, el parámetro B, habíamos dicho que no se indizaba, entonces a continuación del parámetro B se espera un número y el operador de asignación dice que, bueno, B le asignamos. Esto quiere decir que el número 40 queda asignado al parámetro B después de la ejecución de esta sentencia. Y en los datos también ponemos la palabra end. Así que, bueno, estos dos archivos codifican este modelo de manera simbólica, primero en el punto mod, y de manera específica o instanciada cuando lo completamos con los datos, ¿sí? Bueno, vamos a ir a a GUSEC para resolver esto. Y yo ya tengo grabados los archivos, así que los voy a abrir y vamos a ver cómo se resuelve este problema para que puedan comparar los resultados. Este problema se llama 2production.mod. Abro el archivo y voy a abrir el otro. Perdón, hice uno nuevo en vez de abrir, porque apreté el botón. Abrir el archivo de datos 2production.dat. Bueno, como ven, acá hay solapas, y hay una solapa para sin título, que no es la que estoy usando. Vamos a la solapa de 2production.mod, y acá está el mismo archivo que ya hemos visto en la presentación, estaba completo, y lo que ven acá es el resaltado sintáctico. Set, param, están todas con un color, var está con otro color y así sucesivamente. Cada elemento del lenguaje ustedes lo van a ver mejor en Windows, porque yo estoy usando un emulador, porque estoy usando Linux y el emulador no tiene tanta elegancia en la pantalla, y no puedo hacer mucho zoom tampoco. De todas formas, llegan a notar que hay distintos colores y el archivo es exactamente el mismo que incrusté en la presentación, de forma tal que este archivo es la codificación del modelo matemático sin datos cuantitativos. En el archivo .dat está setp, clásica moderna, y está, bueno, el archivo que acabamos de ver desplegado también en la presentación, está tal cual en esta, y lo que vamos a ver es cómo se resuelve un problema. Siempre conviene tener activa la solapa del modelo para invocar las herramientas, porque les recuerdo que tanto los botones como los menús se adecuan al contexto, es decir, desde el lugar desde el cual estamos llamando al menú, como nosotros llamamos desde acá, go aparece disponible, que es el comando para resolver el problema. Si lo llamáramos desde un archivo de solución, por ejemplo, go aparecería opacado, como acá está build, y no podríamos ejecutarlo porque justamente no es razonable la operación que está opacada acá cuando la quiero aplicar en este archivo que tengo abierto en este momento. Así que bueno, hagamos, ya que abrí en Tools, las herramientas, una compilación de esto. Compilar, les recuerdo que en este lenguaje quiere decir
verificar la sintaxis y que la sintaxis sea correcta. Cuando yo hice clic en Tools, compile, y hay un botón por acá abajo que se encarga de lo mismo, yo no recuerdo cuál es y no aparece el nombrecito. Lo que aparece acá a la derecha es un informe, y este informe es el que se imprimía en la línea de comandos en esa pantalla negra que les mostré en la presentación anterior. Acá hay, fíjense, en la primera línea en azul está el comando con todas las opciones, glpsol.exe, ese es el compilado del solver instalado, con la opción check, con la opción cover, y todas estas opciones que ya están programadas, que eso se encargó Gusek por nosotros, y viene este informe. Bueno, el repaso de las opciones, que es lo que está en esta línea, el repaso de las opciones que le pasamos al solver en la línea de comandos, y acá está el informe que nos pasa, leyendo la sección del modelo, 12 líneas, que pueden verlo acá, son... Entonces líneas porque también está la línea de... bueno, acá hay 10 líneas, no 12. Probablemente hay alguna de las está leyendo más por la multiplicación de restricciones. Generando beneficio, y después hay una impresión en color, en este caso en un color rosado, que yo he destacado en este momento, que dice no hay valores para P. Que me está diciendo el compilador, que yo le pasé simbólicamente un conjunto P, pero que es un conjunto que no tiene miembros, que no está poblado, está despoblado. Eso es porque no le indiqué al solver qué datos tenía que usar. Entonces, vamos a aprender eso. Voy a Tools y voy a señalar usar datos externos. Use external data, .dat. Es importante que el archivo de datos se llame igual que el archivo del modelo a la izquierda de la extensión. Entonces, como ven, se llama 2 producción, 2 subproducción y acá 2 subproducción, porque este programa va a usar esa igualdad. Si no los encuentra con un nombre distinto, como verán ustedes, yo simplemente elegí una opción de usar archivo de datos, no le dije qué archivo de datos. Para que el programa sepa qué archivo de datos, y le tengo que dar el mismo nombre que el modelo. Después vamos a aprender cómo usar nombres diferentes al del modelo cuando quiero usar otras prestaciones del programa. Vamos por lo simple. Entonces ahí le he dicho que quiero usar el archivo que tiene el mismo nombre que el modelo, 2producción.dat, con la extensión dat señalando que los datos están en ese archivo. Entonces Tools, ya puedo hacer de nuevo compile y verificar la sintaxis, y acá recién me da otra advertencia, pero es una advertencia, warning es una advertencia, no quiere decir que no lo pudo ejecutar. Acá está diciendo que leyó 7 líneas y que está informando que son las líneas del ¿cómo se llama? Del archivo de datos, y como es que pudo generar beneficio, tiempo y límite, nos consta porque no hay mensaje de error. Y a continuación dice, el modelo ha sido exitosamente generado. Quiere decir que tengo una compilación del modelo y que lo que escribí cumple con las reglas sintácticas o léxicas del lenguaje GNU Magprog. ¿Sí? Con las dos, cumple con todas. Pero no tengo ni una solución ni tengo la impresión. Para la solución tengo que usar otro comando que se llama go. No es necesario compilar antes porque se compila y todo, pero compilar sirve para ir verificando que lo que escribimos cuando estamos escribiendo, en vez de abrir archivos ya escritos, es correcto. ¿Sí? Y go resuelve el problema. ¿Sí? Vuelve a aparecer mucha de la información que ya presentamos. Acá dice 4 filas, 2 columnas, 6 coeficientes no cero. Eso es igual porque el problema es el mismo. Acá estamos trabajando con el mismo problema que en la codificación verborrágica, pero con una digamos semiótica diferente, con distinta simbología aplicada. Y al final me dice que encontró la solución óptima, y como yo no le pedí que genere un archivo de salida, pues bueno, no lo generó, y yo lo único que sé es que encontré una solución óptima, pero no sé cuánto vale ni cuánto valen mis variables de decisión en la solución óptima.
Para eso tengo que elegir otra opción en Tools que está por acá, que dice... no lo estoy encontrando. Acá. Generate Output File on Go. Entonces, generar archivo de salida. Esto es equivalente a la opción menos output que usamos en la línea de comando a la salida. Yo simplemente le elijo. Se borra lo que está acá a la derecha, que es la ventana para presentar los informes. Y como ven, tampoco he suministrado un nombre de archivo, lo cual quiere decir que va a darle el mismo nombre de archivo, 2, subrayado producción, y le va a poner una extensión .out. Yo en la codificación anterior elegía .sol, como ven puedo elegir otros nombres, pero en Gusek eso está preprogramado y yo no puedo elegir .sol. Tengo que elegir .out. No puedo elegir, digamos, me usa .out. Ya tengo las opciones correctas señaladas, entonces ya sé que el modelo compila. Ven acá la tilde que me indica que use datos externos, y los datos externos que voy a usar son los que tienen el mismo nombre de archivo que el .mod, pero .dat. Y que genere un archivo de salida cuando hagamos la ejecución, el go o el solve. Entonces tengo todo y ya puedo hacer, go. Hago go. Acá aparece el informe, el mismo de la vez pasada, excepto que en la última línea dice escribiendo la solución básica en el archivo 2 subproducción.out. Eso es igual a lo que vimos en la línea de comando en la presentación anterior, pero ahora a la izquierda se abrió otra pestaña. Fíjense que hay una pestaña del modelo, una pestaña .dat de los datos y una pestaña de la solución. Y esta ustedes ya la conocen también. Tiene los mismos condimentos, tal vez con nombres distintos, porque ahora lo vamos a ver, pero los datos cuantitativos son los mismos y el modelo matemático era el mismo, aunque simbolizado de otra forma, entonces los resultados deben ser los mismos. Si toma el trabajo de comparar esto con el resultado del .sol, del archivo 1 subproducción.sol, van a ver que es igual. Lo único que cambia son los nombres. La función objetivo vale 214.200, se consumía totalmente el tiempo, 40. Las variables de decisión se leían acá abajo, 320 y 500, y este archivo es exactamente el mismo. A propósito de este archivo, está en la misma carpeta en la cual estaba el archivo .mod y en la misma carpeta en la que estaba el archivo .dat. Así que ahí lo van a encontrar y eso les va a servir, por ejemplo, si quieren verlo en un archivo o en un editor de texto, como voy a hacer a continuación. Acá abrí el bloc de notas y voy a abrir el 2 producción .out, que lo tengo que encontrar, tengo muchos archivos acá. Bien, acá está desplegado en la pantalla en el editor de texto 2 producción.out, y lo que pueden ver es que, como ya habíamos dicho, que la solución es exactamente la misma que en 1 producción.sol, con excepción de los nombres que hemos elegido para varios de los elementos que componen el modelo. El valor de la función objetivo es 214.200 y las dos restricciones que anotamos para ponerle una cota superior a la producción, fíjese cómo se codifican. Límite, corchete, clásica, ¿sí? Clásica entre corchetes, límite, moderna entre corchetes. Les recuerdo que nosotros habíamos escrito una sola línea, límite, subject to, límite, con la expresión indicante JIP. Habíamos dicho que queríamos una, y antes de los dos puntos, ya habíamos dicho que queríamos una restricción para cada miembro del conjunto P que tuviera esta forma, ¿sí? 0 menor o igual X sub J menor o igual U sub J. Eso en la planilla de soluciones o en el archivo de soluciones se ve así. Límite es el nombre que pusimos antes de los dos puntos. Límite, antes de los dos puntos. Y esta expresión indicante
Después es reemplazada en los informes tomando cada miembro del conjunto P y poniéndolo entre corchetes, como se señala acá, antes de imprimirlo. Entonces límite y entre corchetes clásica, límite y entre corchetes moderna. Así que este es cota inferior y superior, 0,375, 0,500, de las dos variables de decisión de nuestro problema. Y lo propio también se desplegaba en la variable de decisión. Fíjense que el nombre de columna dice acá X y clásica entre corchetes, X y moderna entre corchetes. Eso es porque cuando codificamos el nombre de la variable, var X, J y P, le dijimos que queríamos una variable que empezara con X y que tuviera un representante de cada miembro del conjunto P. Como P lo poblamos con clásica y moderna en el archivo de datos, en la impresión final X va acompañado de clásica entre corchetes y de moderna entre corchetes con la solución óptima de 320 y 500 que ya conocíamos. Bien, así es como se ve en un archivo de modelo, un archivo de datos separados. Hemos visto en GUSEC cómo se señala que el programa use este archivo de datos con este archivo de modelo, y también hemos visto cómo se generan estas impresiones o estos archivos de solución, que son los archivos .out, cuyos componentes ya hemos aprendido a leer.